Ahí. Vale. Nada, lo que os decía que hoy será un pelín más corta porque el enano ayer tuvimos un susto muy grande. Bueno, Istral lo sabe, que os lo está contando esta mañana y que ahora volverá de casa de los abuelos y tal y queremos estar con él un ratete, que estuvimos el día de hospital con el niño, pero vamos, todo bien. Y, y hoy os quiero contar un poco del otro día. Nos quedamos mucho con la idea de cómo gestionar la información, de cómo utilizábamos, mira, está entrando más gente, utilizábamos la info para la IA, que Jesús, por cierto, dijo que iba a hacer una clase algún día de estos, que esto no se olvida por aquí en ningún momento. Y un poco la idea hoy es, os voy a contar cómo estoy empezando yo a organizar la info, muy buenas Edu, de cara a todo el tema de la inteligencia artificial con los clientes para intentar pillar mejor su tono, para intentar ser mucho más efectivo y para preparar contenido que vaya tanto, por un lado, para el contenido recurrente, newsletter, guiones, etcétera, contenido que estoy haciendo todo el rato con ellos, como cuando afrontamos temas de lanzamientos, ¿no? Y poco a poco estoy pillando una rutina que ahora lo sigo haciendo en Miro por coste de oportunidad, básicamente, pero la idea es pasar todo esto a Notebook LM más pronto que tarde con cada cliente para tenerlo todo localizado en un mismo punto, ¿no? Para hacerlo mucho más guay, mucho más tranquilo y que al final esté todo en ese punto inicial que permita casi tener una conversación con un segundo cerebro que tengas por cada cliente, que creo que es lo realmente interesante. Además de Jesús, que mira, está entrando más gente por aquí, que nos comentaba que iba a hacer una reunión, una clase dentro de poco, hay otra persona que nos dará clase también dentro de poco, que se llama Ana Fuentes, que es experta en experiencia de usuario, y nos va a contar, dentro de poquito, estoy tratando de cerrar con ella, cómo gestiona el tema de la experiencia de clientes, cómo lo ofrece, cómo consigue ventas para sus clientes gracias a ello, cómo hace todo el plan, porque estuvimos hablando la semana pasada, un café virtual sin más, y la verdad es que todo lo que cuenta, todo lo que hace, creo que a nivel copy nos puede venir tremendamente bien. Y además, si conseguimos con todo eso, pues que cualquiera de nosotros lo podamos aplicar a nivel de investigación, que creo que puede funcionar muy bien, pues mucho, mucho mejor por ahí. Muy buenas, Camila, bienvenida. Así que vamos a darle caños. Voy a compartir pantalla para pintar, como hacemos siempre. Aquí. Y vamos a darle cañita. A ver, comparto por aquí. ¿Se está grabando? Sí. Vale, genial. Vale, confirmadme que se ve la pantalla, por fin. Vale, guay. A tope, Jaime, gracias. Pues mirad, el otro día hablábamos de cómo gestionar la información de cara a la inteligencia artificial. El otro día estaba hablando con un alumno y justo él me contaba, o sea, charlábamos de cuál es el papel que tiene el copy en un mundo de tanta IA, ¿no? Al final de todo lo que estamos hablando, que es un tema recurrente en todas las sesiones que tenemos por aquí. Y a mí es un tema que también me preocupa porque por un lado está el Carmelo romántico, hiperescritor, hiper quiero hacer un montón de cosas, etcétera, y quiero hacer todo lo posible a mano para darle mi toque, mi tal, mi no sé qué a todo mi trabajo. Y por otro lado está el Carmelo eficiente que dice, ¿cómo puedo maximizar mi tiempo para poder tener el mayor impacto posible con todos mis clientes, ¿no? Para poder hacer más con menos y sobre todo que ese menos esté mucho mejor hecho que el más que hacía antes, ¿no? Porque al final, si tengo la capacidad ahora de, gracias a la inteligencia artificial, gestionar muchísima información, creo que tengo la posibilidad de hacer un mejor trabajo con todo lo que estoy haciendo. Ya lo que estoy viendo de un tiempo a esta parte es que el feedback de clientes, de pillar el tono, de la manera de escribir y todo este tipo de cosas que son tan importantes en nuestro trabajo, cada vez el feedback es mucho más positivo, tardo menos en pillarlo y eso es en mucha parte gracias a cómo estoy intentando gestionar todo el tema de la información con la inteligencia artificial a día de hoy. Porque para mí una de las claves, vamos a ponerlo por aquí como en el punto central de todo lo que hagamos hoy, una de las claves que hoy tenemos que aprender a tratar es el tema de la información. ¿Por qué? Porque si la inteligencia artificial ya escribe, bueno, no se ha puesto blanco, pero bueno, da igual. Si la inteligencia artificial ya escribe, ya es capaz de hacer muchas más cosas que antes teníamos que hacer a mano, perdiendo, entre comillas, mucho tiempo, insisto, siempre hay una parte que sigue habiendo que tocarse para poder pasar de un 8 o de un 7 a un 9 o un 10, pero hay muchas otras partes que cada vez la podemos gestionar mucho mejor con todo el tema de la información, de cómo la gestionamos, de cómo la trabajamos y sobre todo de cómo la buscamos, porque mi punto de vista es que a día de hoy la diferencia entre ser un buen copy o un mal copy, además de cómo escribas, evidentemente que tienes que seguir mejorando todo esto, es la capacidad que tengas de gestionar información de tu cliente, del sector, de oportunidades, etcétera. Y para ello la inteligencia artificial te da pie a hacer mucho, mucho más con mucho, mucho menos o en realidad con mucha más información, pero con mucho menos esfuerzo del que conllevaba previamente. Entonces, de un tiempo a esta parte, vamos a ir un poquito para arriba, yo estoy trabajando con todos mis clientes, siempre hay una tarea
que yo trabajo que se llama estudiar, ¿vale? La llamo estudiar, pues la puedo llamar de mil maneras, pero consiste en esa búsqueda estratégica de información que de alguna manera voy a poder utilizar posteriormente dentro de mi cliente. De hecho, si vamos a ChatGPT, a mi ChatGPT, siempre vais a ver que de todos los clientes hay un apartado aquí que pone, mira, voy a dejar entrar a otra persona, lo veis que pone aquí, por ejemplo, y pone estudiar, o aquí pone, a ver, si pongo aquí estudiar, se dará un montón, o estudio, ¿sabes? No sé cómo lo tiene. Pero bueno, bueno, un poquito lento aquí. Pero bueno, que de cada cliente, como quiero decir, tengo una conversación, un proyecto para escribir y otro proyecto para aprender, que para mí es muy, muy importante para intentar extraer el mayor flujo posible. Y me di cuenta de que desde que hago esto me es mucho más fácil todo lo demás, porque tengo mucha más info de la que tirar, ¿vale? Entonces, ¿qué suelo hacer yo? Yo suelo ahora dividir mi trabajo de estudio, por decirlo de alguna manera, en cuatro o cinco partes, depende un poco del cliente, ¿vale? Pero que es una parte, bueno, es un poquito más pequeñito, ahí. Sería estudio propio. Uy, este es el, perdón, este es el enlace Zoom que se ha copiado ahí. Tiquití. Vamos a quitar esto. ¿Vale? Estudio. Que aquí tengo dos objetivos con este primer apartado. Con este estudio propio lo hago de dos maneras, la información que le doy al cliente. O sea, a mi GPTs, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por un lado tengo las transcripciones de conversaciones del cliente. Es decir, una cosa que le doy a mi GPT siempre es una transcripción de todas las conversaciones que pueda, tanto reuniones mías como masterclass que haya hecho esa persona en directo, como podcast que haya hecho donde le hayan entrevistado, como ponencias que haya dado en algún sitio. Al final, un poco la idea en este punto es simple y llanamente en hacer entender a mi GPT cuál es el tono del cliente y trabajo un GPT personalizado solo para tener el tono del cliente y desde él poder afrontar y poder traer, yo llamo traducir, pero bueno, es adaptar cada texto a ese tono en particular. Luego tengo otro que es de... Espera, a ver si lo puedo hacer bien. Sí, tiquití, si me deja copiar, ahora. Y otro que es simplemente de contenido de valor, contenido de valor. Es decir, lo que hago es, le digo al GPT, así ponme esto para abajo, si es posible, guapetón. Bah, es igual. Le pido al GPT que me vaya haciendo resúmenes de algunos de los vídeos que ha publicado en YouTube, de las masterclass que ha dado, del contenido interno de su formación, de lo que sea, para yo tener resúmenes en forma de puntos clave para después poder tirar de ellos a la hora de hacer contenido. ¿Quiero adquirir una newsletter en la que aporte valor? Puedo ir a tal, luego los voy clasificando como por temáticas, ¿no? Pues imaginad que tenemos uno de inversión y tengo uno de inflación. Pues si quiero hacer una newsletter de inflación y quiero decirle a ChatGPT que me ayude a escribirla, le daré la información que tengo de inflación. A lo mejor tengo cuatro o cinco vídeos o cuatro o cinco conversaciones o lo que sea. Pues puedo pedírselo y pasárselo desde ahí. De tal manera que yo no gasto, entre comillas, energía pensando en el valor profundo que tiene el cliente. Eso ya me lo puede dar una máquina. Yo me encargo a partir de ahí de ponerlo bonito, de estructurarlo y de hacerlo mucho más eficiente, de tal manera que puedo gestionar mucha más información de muchos clientes de una manera mucho más eficiente. Eso sí, yo todo lo que me voy resumiendo con GPT, ahora luego os enseño algún ejemplo particular, todo eso siempre me lo leo, por dos motivos. Uno, por si suelta alguna burrada, y dos, porque a mí me interesa tener mínimo una idea general de todo lo que estoy hablando para poder afrontar cualquier conversación con el cliente, para poder hacer cualquier ajuste, porque es importante también tener una pequeña idea. Pero a mí eso lo que me permite es y constantemente todo el contenido de valor dicho desde el propio cliente sacado desde ahí. Entonces, yo tengo una rutina con mis clientes que es cada día como mínimo, cojo 3 4 vídeos que haya subido, 3 4 contenidos que tenga en diferentes redes sociales y las reduzco a puntos, a bullet points con ChatGPT y me lo guardo simplemente por ejemplo, para que veamos algún ejemplo, porque esto lo estoy haciendo desde hace un par de meses, tampoco creéis que tiene mucho más tiempo. Pero, por ejemplo, mira, este cliente que es de productividad, aquí vais a ver muchas cosas, ¿vale? Pero aquí, que esto empecé a hacérmelo con este cliente la semana pasada, porque ya vamos a hacer como continuo más, tengo resúmenes de vídeos propios, que es todo esto. Es todo esto son vídeos que él ha publicado, pues los voy resumiendo para tener acceso. Entonces, quiero hacer un email sobre cómo vencer la procrastinación. Aquí tengo los 5 principios que él da y puedo acceder a ellos directamente, en lugar de estar pensando en cuáles son los principios o ir a buscarlos en el momento. Y esto me permite ir teniendo una masa todo el rato de poder gestionar información. Luego, pero vamos a llevar esto más para. Vamos a tener que hacer esto un poquito más grande, creo, para que esto entre hoy. Vale, tiquití. Vamos a poner esto un poquito más abajo para que no moleste. Vale, ahí. Vale, luego tendríamos, igual que hago del cliente, hago de la competencia. Espera, hay un mensajito por aquí.
¿Cómo transcribes un vídeo a texto? ¿Cómo sacas la info? Mira, si tú te metes en YouTube, por ejemplo, ¿vale? Vamos a poner, yo qué sé, a Imelis Quintero, ¿vale? Que antes estaba buscando cosas. Y me quiero meter, bueno, esta entrevista es muy larga, por esta de 29 minutos. Si tú te vas aquí, aquí abajo, casi todos los vídeos tienen mostrar transcripción. Entonces tú le puedes dar aquí, y espera, se está tapando Zoom, y aquí lo tiene. Entonces lo que hago simplemente es quito las barras de tiempo porque no me interesan en principio para absolutamente nada, y hago tiquiti, 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 y copio. Y de ahí se lo paso a ChatGPT para que lo haga. ¿Qué es un vídeo que no está en YouTube, que está en otro sitio? Tengo dos variantes. O bien se lo paso a una herramienta que tengo que se llama Whisper Transcribe, que lo transcribe prácticamente todo. He probado con muchísimos formatos diferentes y prácticamente todo lo transcribe. O si no, utilizo una herramienta que se llama Cashmagic, que esta es la que tenía previamente. Y aquí le puedo meter un vídeo de YouTube, un TikTok, un vídeo de Instagram. Mira, aquí lo tenéis. YouTube, Vimeo, Instagram, TikTok, desde Google Drive, un vídeo de Twitch, de Reddit, de Wistia, de Loom y te lo transcribe automáticamente. ¿Que no me deja descargar o sacar el enlace de ninguna manera? Ya voy al punto último diferencial, que esto lo he hecho con algún cliente que tiene una masterclass que quiero tener. Me voy a ver la masterclass, por ejemplo, vamos a poner aquí, espera, ¿cómo se llama esto? VSL, bueno, no sé, no que se llame así, pero bueno, así puedo verlo, el método rico. A ver, ¿vale? Esto es una... No, esta no es una masterclass, pero bueno, imaginad que esto fuera una masterclass que yo quisiera robar, ¿vale? La transcripción. Lo que haría sería activaría Loom, pondría el volumen y la dejaría, le pondría el vídeo a por 2 o por 3 porque el Loom lo pilla bien a más velocidad y dejaría que la propia IA de Loom me lo transcribiera. Así como más o menos en resumen tengo esos tres puntos. Gemini Pro 2.5 ya lo hace también, pues eso. De hecho, yo me quiero pasar a Notebook porque si le metes el enlace de Google, de YouTube, perdonad, automáticamente ya te accede a la información sin que tú tengas que transcribirlo. Pero bueno, eso será mi próximo paso. Para los que no estuvisteis el lunes pasado, os comenté que eso lo haría seguramente en verano ya con calma, porque eso va a exigir un nivel de yo querer planteármelo muy guay. Entonces prefiero acabar ahora con los clientes tranquilamente y en julio agosto, que habrá un poquito menos de chicha, pues poder dedicarle un poco más de atención. Bien. Luego, igual que hago esto con los clientes, estoy entrando más gente, igual que hago esto con los clientes, lo hago con la competencia. Es decir, a mí me obsesiona también lo mismo, ver de qué está hablando la competencia, cómo lo está trabajando, cómo lo está contando. E igual que hago esto, en este caso no me importa el cómo escriben, pero sí me importa el contenido de valor. Entonces, me voy viendo vídeos, emails, todo lo que me parezca interesante de la competencia y lo voy articulando en esa mini memoria que yo voy haciendo para tener acceso a contenido, para después poder decirle a mi GPT, esto cuéntalo como lo contaría mi cliente, porque ya si le he dado una masa de comunicación, de temas y de enfoques, puedo desde ahí darle temas, información para que lo puedan tratar también desde esa manera y puedan adaptarlo, porque el objetivo de todo esto es que demos un notebook, pero también un GPT personalizado por cada cliente con la suficiente información. No, no me interesa tanto que escriba, me interesa poder preguntarle en todo momento, ¿vale? Para poder acceder a toda la información. Entonces, el punto número dos que trabajo siempre es la competencia. Vamos a ponernos aquí, pero mirad. Este psicóloga productiva, pues por ejemplo, esto lo he hecho esta mañana, estaba viéndome vídeos de Thomas Frank, que es una persona de Notion, etcétera, que es un poco lo mismo que hace él, pues le pedía que me tradujera, o sea, me tradujera, que me transcribiera los vídeos y luego que me los resumiera, de tal manera que si luego quiero sacar algo de información, desde aquí lo puedo sacar también en todo momento. No hace falta sacarlo todo, porque a veces lo que hago es luego voy un tema concreto, incluso le digo, mira, de este vídeo, sácame luego 5 temas para newsletters diferentes, porque es lo suficientemente distinto como para poder extraerlo. Pero eso me permite tener siempre el acceso a contenido, porque para mí el gran reto no es escribir bien. Escribir bien aquí seguramente sabemos todos, incluso vender sabemos todos. Lo que es difícil es poder ponerte en la mente del cliente para poder escribir el contenido de valor como si fuera él. Ese es el gran reto. Y antes siempre para mí era una idea, una estrategia de quiero quedarme en un punto suficiente para saber suficiente, pero no saber de más para no aturullar a la gente. Pero ahora sí que tengo la posibilidad de saber mucho, de poder meterme muchísimo en el tema sin apenas esfuerzo, entre muchas comillas, lo cual me permite muchísimo más enfoque y muchísima más información desde el principio. Vale, vamos a ir por ahí. Vale, ¿qué más suelo mirar? Para intentar otra persona. ¿Qué más suelo mirar? Pues suelo mirar también libros del sector. Libros. ¿Vale? Lo que hago aquí es resúmenes. Resúmenes. Vale. ¿Por qué libros? Por dos motivos. Del libro, aunque yo me haga un resumen aquí, yo puedo sacar luego dos ideas. Puedo hacer contenido del libro directamente
Imagínate que leo, por ejemplo, este chico, ¿no? Que es de productividad, los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, ¿sabes? De la gente altamente efectiva, no me acuerdo cómo se llamaba. Y yo podría hacer un email que cogiera esa información y la trabajara como él hablara. Pero también puedo ir hábito a hábito intentando luego hacer un correo diferente con cada uno, o ni siquiera en una lista, sino hacer hoy uno, dentro de 3 meses otro, tal. Pero tener acceso a eso, de tal manera que yo tengo todo un libro rápidamente para poder hacerlo. Esto, ChatGPT, si es un libro conocido, te lo saca perfectamente. Tú le dices, oye, sácame los puntos clave de este libro y te lo va a sacar sin ningún tipo de problema, no te tienes que complicar la vida. Pero, por ejemplo, yo tengo una clienta que tiene un libro que es de, ella es productora de productividad para madres. Entonces, yo le compré el libro en Amazon y me lo leí para entender todo. Y luego le dije, oye, si tienes el libro en PDF, pásamelo porque se lo puedo meter a la IA para sacar cosas. Entonces, el otro día tuvimos que hacer, por ejemplo, un lead magnet que ella quería hacer, íbamos con un poco de prisa, y yo pensé, vale, ¿cuál es la forma más rápida de sacarlo? Si yo tengo el libro y tengo estructurados por aquí los capítulos y el índice de contenido de qué toco en cada punto, lo más fácil es ir a ese índice, coger los puntos clave y decirle a la IA que me ayude a crear un este desde ahí. Entonces luego además cogí las páginas del libro y se las metí para que las tuviera como referencia. Las páginas eran 20 y pico y dije, esto tiene que tener 6 páginas. Ya te puedes espabilar para estructurármelo ahí, ¿no? Pero de esa manera, por un lado, tuve acceso rápido a la información que yo quería meter en el lead magnet para que todo fuera prácticamente inmediato. Por otro lado, tenía el tono y el enfoque de la autora para poder trabajarlo y sabía que, sobre todo, el contenido de fondo era bueno, que era lo que a mí me obsesionaba. El hecho de lo que estoy contando no es una pájara que se me ocurre a mí aquí sobre cómo los ladrones de tiempo cuando eres madre emprendedora, sino que en realidad tengo la información que ha salido de la mano de mi clienta y desde ahí puedo enfocarlo rápidamente. Y lo que antes hubiera tardado un montón en ir al libro, leerlo, ir sacando puntos clave, ponerlo en un documento, estructurarlo y luego escribirlo y tal, tardé, sin exagerar, en un ebook de 10 15 páginas, a lo mejor 20 minutos, 25 minutos, luego una revisión el día siguiente y ya está de otros 10 para corregir alguna cosa y tocar alguna cosa. Pero me permite hacer más en menos, sabiendo sobre todo que es valor, ¿no? Porque yo creo que en la época de la IA el mayor reto es asegurarte en todo momento de que la información que estás utilizando realmente sea buena. A mí me da un poco de toque decirle a ChatGPT que busque, porque se inventa cosas. El otro día estaba haciendo un vídeo de una clienta y me empezó a dar datos, pues yo siempre le digo que me dé datos, estudios, estadísticas, un poco todo, ¿no? Para tener referencias. Y luego le dije, ok, vamos a repasar todo el vídeo que hemos hecho, que era, no me acuerdo si era YouTube o una OSL, y le dije, oye, dame las fuentes de dónde has sacado estos datos, porque él me iba marcando como fuentes, ¿no? Porque quiero buscar el recorte y ponerlo, ¿sabes? Para que la persona luego lo pueda tener en un momento. Y resultaba que esos números, esos datos se los había inventado completamente. Sí que tenían sentido cuando yo los leía a lo que íbamos, pero se los había inventado. Entonces ya me hice lo que os dije el otro día, me fui a Perplexity a buscar datos específicos que fueran eso, porque sé que en Perplexity me dan el numerito de la fuente y puedo ir a coger la imagen directamente sin pensar. Pero en ese primer momento, claro, a mí me da un montón de datos y digo, pues están de puta madre los datos, pero eran mentira. Entonces, el hecho de poder recordárselo siempre está bien. Por eso me encantan los proyectos, la posibilidad, eso es, por eso digo que a mí el dejar que la IA utilice su propia información me parece jugártela una ruleta rusa que nunca sabes qué puede pasar, pero si eres tú el que le estás dando la info, es donde trabaja realmente bien. Si yo quiero hablar de inflación y te doy 4 vídeos de mi cliente hablando de información de 20 minutos cada uno, tienes un montón de margen desde el que poder hacer la información, desde el que poder trabajar. Sin embargo, si lo hago desde búscate ideas de inflación, no, ya no es solo que pueda estar inventándose algo, sino que no tiene por qué estar alineado con lo que el cliente me está diciendo. Por lo tanto, me la estoy jugando de alguna manera. ¿Qué hago yo sin mucho últimamente? Esto lo habla muchas veces José, lo de investigación en profundidad, pero no lo hago para un tema concreto, o sea, perdón, para un material concreto, una newsletter, un webinar o tal, sino, oye, voy a hacer un webinar sobre eh, yo qué sé, pues una que tengo ahora, ¿no? Tengo un cliente que ahora se llama Empresarios de Fe y es de cómo poner tu empresa con la voluntad de Dios, etcétera. Está muy chulo, la verdad, a mí me está gustando mucho. Pero yo tengo cero conocimiento religioso, o sea, cero patatero. Entonces, muchas cosas, además de preguntarle al cliente, evidentemente, estoy buscando por aquí, oye, vamos a buscar parábolas para poder contar temas de negocios que se puedan relacionar, vamos a buscar historias sobre no sé qué, estoy haciendo un webinar sobre esto y necesito esta información. Ahí lo estoy utilizando mucho, mucho, mucho. Pero, ¿vale? Vale, porque me leo, Julia, porque me leo la información. Es decir, claro, eso es, me lo leo todo. O sea, pero porque yo lo que hago, para que te hagas una idea, Julia, no es busco la info para meterlo en el webinar sin más,
sino que yo cada día voy metiendo nueva información en ese documentillo que voy haciendo y yo me lo voy leyendo todos los días, también porque me permite estar atento con el cliente. Pero no es lo mismo leerme un documento de una página, página y media, que ver un vídeo de 25 minutos. Entonces voy viendo si hay alguna pedrada, me lo miro. Sobre todo donde pueda haber pedradas, donde yo me fijo mucho es oferta, que no se invente nada, testimonios, en ningún momento que se invente nada. De hecho, cuando pone algún nombre le digo, este nombre es falso seguro, ¿dónde lo ha sacado? Cuando me pone algún número le pido que me justifique de dónde me ha sacado cada número que me ha dado y así lo hago con todo. Le pido que me justifique. Por ejemplo, si me pone el 23% de las personas no lee, por decir cualquier cosa, y me lo pone en un guión para un reel, por decir cualquier cosa, le pido que me justifique de dónde me lo ha sacado para poder tenerlo. Entonces, insisto, para mí no es cuestión de hacerlo todo más rápido, sino de poder hacerlo. Bueno, lo de los testimonios es una locura. Lo que le pido es que me permita hacer más, o sea, gestionar más información al mismo tiempo, ¿sabes? Bueno, de testimonios se inventa absolutamente todo, es una cosa muy, muy tal. Por eso creo que es, por un lado, que le des tú la info y que tú más o menos tengas un poco de idea de la info. De todas maneras, yo todo lo que hago, siempre, tanto como me sueno, siempre le pido al cliente, salvo que ya llevemos mucho tiempo rodado, que lo revise. Es decir, a este cliente que os decía de empresarios de fe, que es la primera vez que hago algo religioso, el viernes le estuve enseñando cosas y lo que le dije, por Dios, todas las historias, todas las parábolas, todas las referencias, míratelas, porque yo no tengo ni puñetera idea. Y ya no es solo eso, que me pueda haber equivocado en algo que no es exactamente así, sino que estoy tremendamente convencido de que cuando tú lo leas, te va a ocurrir que la historia A, B o C va a encajar mucho mejor que las que yo he puesto. Pues dámelas y lo acabo de ajustar. Realmente, pero al menos ya tenemos el cuerpo del correo para poder trabajar desde ahí. Entonces, para mí todo esto es como el intentar gestionar más información, es lo que me obsesiona ahora. No me interesa tanto hacerlo más corto, sino poder trabajar menos. Pues, yo qué sé, el sábado que me hice un esguince en el dedo y ahora me he quitado el este para poder estar aquí con vosotros, pero me duele una barbaridad al teclear, pues os parecerá una tontería, pero poder trabajar peloteando un poco a mí me da mucha vida hoy. Y mira que este dedo realmente no lo utilizo para nada, es el único que no utilizo de todos los demás. Pero, pero me da la capacidad de pensar, bueno, aunque esté medio muy dolorido, al pulsar en cualquier sitio puedo ir moviéndome. Bien, como os decía, aquí saco o bien contenido del libro, es decir, voy a hacerte un email, un vídeo, un tal sobre este libro, o bien sobre puntos clave del libro. Es decir, no se trata de matar cada píldora de contenido que saquemos en uno, sino que si yo saco un libro que sea de copy, yo que sé, de Joseph Sugarman, el The Adobe Copywriting Handbook, y me saca 15 puntos clave, me lo invento, no se trata de hacer un email sobre los 15 claves de Joseph Sugarman para vender más, no, sino decir, vale, este y este me interesan, voy a hacer un email sobre este, voy a coger solo esta idea y voy a trabajarla. Es tener una base a la que poder ir para poder sacar la información. No quiero que me sustituya, quiero tener la capacidad de decir, vale, quiero hacer un email sobre eso, Sugarman. Tengo aquí resumidos los libros de Sugarman. Voy a poder hacerlo, voy a cogerlo de este punto y de este punto. Y es también como tener un doble cerebro, ¿no? Para lo que mucha gente tiene Notion, que sería otro sitio igual también muy guay donde poder tenerlo todo, pues un poquito lo mismo, solo que yo como me manejo con Miro, pues al final lo tengo todo en Miro y lo tengo por ahí. Pero la idea sería poder seguir avanzando. Bien, ¿qué más cojo para esto? Otra cosa que busco son sucesos históricos del tema que importe. Es decir, ¿qué significa? Espera, que vaya para acá, perdona, que se me ha quedado pillado. Sucesos históricos. Por ejemplo, el que os hablaba de economía, pues a lo mejor busco ejemplos de crisis económicas, crisis de no sé qué, momentos en los que, cuando digo sucesos históricos, o personalidades históricas, ¿vale? Pues de Warren Buffett, de cuándo empezó y de ahora que se ha jubilado. O sea, es todo ese tipo de cosas. Si hablo de copywriting, de la evolución de la publicidad en la empresa, no sé qué. Si hablo de, yo qué sé, de religión, pues historietas de por ahí, ¿no? A ver, por partes, que a mí justo tengo un cliente que quiere que haga algo así, que me haga unas ideas que tiene y le ponga un orden para crear contenido. Y dije, pues eso es lo que yo intento hacer, porque al final es mucha info la que me dan. Jaime sí, se quedará grabada, luego la paso por ahí. ¿Cuánto cobrar por esto? O sea, yo no hago diferencia desde que trabajo con IA a cuando no trabajaba con IA. Para mí es lo mismo. De hecho, para mí el trabajo este que te va a dar de mucha información y luego ordenarlo, me parece casi más complicado que empezar tú desde cero, realmente. O sea, a mí me cuesta más empezar de una maraña de cosas que tenga el cliente que de cero, porque de cero me empiezo a organizar yo. Tengo claro lo que es. Cuando entras en una maraña tienen tropecientas mil cosas y es un auténtico follón. Siempre se te van cosas, se te olvidan detalles que el cliente en su cabeza lo tiene todo clarísimo, pero tú no tienes por qué tenerlo tan claro. Por lo tanto, es mucho más difícil. Entonces, yo, por ejemplo, para que te hagas una idea, cuando yo cobro, ¿qué más dice por aquí? Así.
Yo emails no los cobro al peso, los cobro por proyecto, porque no me gusta cobrar al peso los emails, porque a lo mejor quiero mandarte más newsletter o menos, en función del momento en el que estemos estratégico. Y luego los guiones de los reels, contenido en reel y tal, depende del cliente. Cuando trabajo con agencia que me pasan contenido sin más, sí que los cobro como al peso, porque así tenemos un acuerdo de X guiones, X precio y ya está. Pero si trabajara con alguien que le llevara la estrategia en general, no lo haría. De hecho, espera que están llegando aquí mensajes, mucho curro y a largo plazo. El precio no varía porque ellos pagan por lo que vos sabes. Eso es lo que dice Camila. De hecho, yo ahora una cosa que estoy haciendo mucho, por si a alguien le sirve, es empezar a cobrar tarifas planas. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Como cada vez no entro ya a una parte concreta del proyecto, sino que llevo estrategia, llevo tal, llevo estrategia, llevo el copy, llevo un poco toda la maraña. Lo que hago muchas veces ya, oye, te cobro por un mes tanto. Entonces habrá meses que hagamos más y meses que hagamos menos, pero que estemos conformes ahí los dos. Y así no me estoy peleando si hacemos un email más y si vamos a sacar una VSL o si hacemos tal. Y eso me da mucha libertad también para tener al cliente tranquilo, pero yo poder saber que al final de cada mes gano X. Por ejemplo, con un cliente estamos ahora en 2.000 y pico, 2.000 euros al mes, ¿no? O sea, la publi gestiono, depende, trabajaría la parte de copy, guión, etcétera, y ahí sí que buscaríamos a una persona que tuviera la parte tal. Depende un poco, depende si entro como de estratega o solo como copy, pero cada vez entro más de estratega en los proyectos y al entrar más como estratega ya no me compensa cobrarte por una secuencia de correos, es por cobrarte por el plan, porque a lo mejor mi plan dentro de una semana pienso una cosa, pero en 2 semanas me he dado cuenta de que es mejor hacer otra cosa. Entonces así estoy más tranquilo, la verdad. ¿Hay clientes que se te pueden saturar? Sí, pero la mayoría tienes un mes de saturación, que es cuando empiezas y quieren hacer muchas cosas, pero luego se estabiliza mucho y para mí es muy cómodo llevarlo así. Yo cobro por 3 meses para poder analizar mejor durante ese tiempo. Pero a mí me pasa una cosa, Camila, que no sé si habrá pasado a alguien más, pero perdón que me suene, que cuando es un proyecto que hay resultados, que yo aquí os he dicho muchas veces lo de conseguir victorias rápidas desde el principio para que el cliente se quede tranquilo. Porque algo de lo que me ha dado tiempo es que cuando es un proyecto a largo plazo, por ejemplo, yo he tenido clientes a los que le hemos dicho que los resultados empezarían a llegar a partir del mes 6, ¿vale? Y te dicen que sí, que todo perfecto, te firman todo, pero el mes 2 ya está todo el mundo muy nervioso, ¿sabes? Si no están llegando. ¿Que tú le has dicho que van a tardar 5 meses más en llegar? Sí, que lo ha aceptado también, pero esa persona empieza a rayarse la cabeza. Es que no sé qué, es que no sé cuánto, y aunque tú tengas un plan de ruta que él ha aceptado y que él le parecía bien hace 2 días. Entonces yo lo que intento siempre es primero empezar con quick wins, que creo que esto, Julio, lo hablamos tú y yo el otro día, ¿sabes? De empezar a tener resultados rápidos lo más rápido posible. Pues, por ejemplo, oye, quiero montar un megasistema, tal, no sé qué, vale, pero veo que tienes 3.000 personas en la base de datos, que llevas sin mandar correos desde hace un año. Voy a agitar esta base de datos este mes para poder generar ventas desde ahí y que tú ya te quedes tranquilo, que ya el primer mes estés viendo ingresos para que tú veas que esto funciona. Ya, si yo te doy una victoria rápida desde el principio, luego va a ser mucho más. Vaya hostia, me acabo de dar en el dedo a chasquear los dedos. Me cago en mi puñetera madre. Cuando tú hagas eso, ya vas a poder pedirle más tiempo. O sea, no pedirle más tiempo, sino que la persona se quede mucho más tranquila en ese momento. Sin embargo, si no, se raya. Y esto yo lo he visto en muchos sitios. Entonces siempre empiezo eh, cortando, intentando reducirle costes o aumentando ingresos. Porque al final, por mucho que una persona te diga que se ha visto la estrategia X, Y o Z, luego no se la ha visto. Y a mí esto me ha pasado las últimas 2 semanas en dos proyectos diferentes. Mando una estrategia en vídeo, porque hemos quedado en hacerla en vídeo y no ir a una reunión y tal a contar, que a mí siempre me gusta más contarla en una reunión para que me puedan hacer preguntas. Una persona me dice que sí, el resto no dice nada, yo pregunto varias veces, la gente da por hecho, o sea, cuenta como que lo ha visto, pero no lo ha visto, y luego te empiezan a preguntar por qué están pasando cosas. Y esto me pasó ayer. Una persona estrategia que paso, una persona me dice que ok, para adelante, y las otras dicen, ah, guay, ¿sabes? Sin mucho más. Y ayer de pronto ya me dicen, oye, ¿por qué está llegando un correo que dice que el día veintitantos va a no sé qué? Y yo, claro, pregunto, nadie se ha visto el vídeo, ¿verdad? De lo que ha pasado. Y la respuesta era que no se lo habían visto. Entonces, me da mucho por saco el intentar simplemente. No sé por qué estaba contando esto, la verdad, pero bueno, a lo que voy es que, que siempre que puedas ese quick win rápido y que tengas tú un poco el potencial de decidir qué se hace y qué no se hace, porque al final como copies nuestra evolución natural es a ser las personas que dirijamos la venta del negocio del cliente. Y el cliente normalmente tiene mucha prisa, mucho tal, mucho no sé qué, y no se mira absolutamente nada. Entonces, yo necesito tener esa primera victoria rápida
para que me dejen en paz. Y que me dejen en paz quiere decir que voy a poder trabajar no a mi aire, pero sí con mucha más libertad que la que tendría en otra situación, pudiendo tomar decisiones sin tener que estar justificándoselo a todo el mundo porque ya confían en lo que estoy haciendo, básicamente. Vale. Como os decía, sucesos históricos o personalidades históricas, porque esto me permite sacar contenidos o referencias también, ¿no? Por ejemplo, si fuera finanzas, una crisis económica. Si fuera, bueno, también puedo sacar temas más generales, ¿no? Saco a veces, pues, y si es desarrollo personal, igual saco la historia de un deportista que ganó. Por ejemplo, tengo un cliente, una clienta que es psicóloga para tenistas y jugadores de pádel profesionales, que no se llama padelistas, entiendo, ¿no? Pues claro, ¿qué hacemos ahí? Yo me busqué muchas historias de momentos de bajón de tenistas famosos, que si de Djokovic, que si de Federer, que si no sé quién, para poder contar, oye, ¿cuándo Federer le pasó no sé qué? ¿Cuánto a Djokovic le pasó no sé cuánto? Y eso me sirve a mí de hilo narrativo en todos esos correos para poder contar lo que quiero contar. Y me permite unirlo muy fácil con el valor que ella quiere explicar, ya sea en un correo, ya sea en un webinar, ya sea donde sea, en cada momento. Pero eso, tengo esa masa para ir creando y antes lo que hacía era, me lo buscaba en pos de lo que necesitaba, pero me he dado cuenta de que es mucho más eficiente hacerlo de manera recurrente y también que a mí me mantiene mucho más pegado al cliente, realmente. Y luego, el último que suelo sacar, bueno, este en realidad es un poco cajón desastre de cosas que yo considero interesantes, ¿no? Para ese cliente. A lo mejor, cajón. Por ejemplo, si fuera el de productividad, estoy sacando también hábitos productivos, que dice la gente, ¿no? Para poder tenerlo. Y luego, el último que suelo sacar aquí es el de conceptos clave, que sería explicaciones de los conceptos clave que utiliza ese cliente. Pues si mi cliente habla de inversión, conceptos de inversión. Si mi cliente habla de productividad, conceptos de productividad, para siempre poder acceder a ellos rápidamente y poder trabajar de una manera inmediata. Es decir, que si uno habla de inflación, poder tener una explicación de la inflación según mi cliente. Y esto lo saco todo del contenido que me ha dado mi cliente. Y eso me permite luego, desde ahí, explicar cualquier concepto de una manera muy rápida y muy precisa. Y muchas veces eso me permite, aparte, tener contenidos, pero si lo quiero explicar en cualquier otro punto, lo tengo por ahí. Y al final todo esto se reduce. Voy a ir a alguno que hay un poco más. Por ejemplo, yo os decía antes del cliente de inversión. A ver si está por aquí. Tiki, 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 tiki. Espera, me busco. Por ejemplo, este, que aquí tengo todo el cliente, pero todo esto son cuestiones del cliente. Por ejemplo, libros, contenido propio de su canal de YouTube. Estos tienen contenido de la competencia para poder ver de qué están hablando. Bueno, estos tienen un canal del equipo también que crean contenido, entonces desde ahí también puedo ir viendo cosas. Historias de burbujas, de tal. Entonces, esto me estoy obsesionando cada vez más con todos los clientes de ir sacando, porque es lo que luego me permite hacer todo esto del resto de una manera mucho más rápida y mucho más efectiva. Y os aseguro que desde que he empezado a hacer esto, las personas que que me dicen que los contenidos son mucho mejores, son mucho más potentes. Las personas, o sea, los resultados están yendo mucho, mucho mejor. Y es porque creo que gestiono mejor la información. Y eso al final, un poco la conclusión de la clase es encontrar ese equilibrio entre me gusta mucho mi trabajo, sigo escribiendo y como sigo escribiendo voy a dedicar mucha parte a escribir o si soy mucho más eficiente, o sea, si puedo ser mucho mejor profesional del copy, no tanto poniendo tanto foco escribiendo que también, sino escribiendo menos, gestionando mejor la información y luego sobre la información que me dé y sobre esas primeras bases poder trabajar mucho. Por ejemplo, con el cliente este del arquitecto que os comentaba la semana pasada, es que en cada correo estamos teniendo más de 300, 400 clics. Está siendo una auténtica burrada respecto a tal. Tenemos una tasa de clics increíble. Y a partir de la semana que viene, o de esta semana, empieza la invitación a la lista prioritaria. Y si sigue manteniendo unos momentos más o menos igual, el lanzamiento va a ir muy guay, realmente. Entonces, pero claro, yo no tengo ni idea de IA para arquitectura, pero gracias a todo esto puedo como tener el cerebro de mi cliente dentro y poder hablar de IA para arquitectura sabiendo que estoy diciendo las cosas bien y sabiendo que tengo una masterclass de hora y media de él explicando un concepto o algo y que puedo sacar de ahí pildoritas para poder hacerlo. Y en general, eso es un poquito lo que os quería contar hoy, que es lo que os decía, que parece una chorrada, pero realmente a mí esto me está cambiando por completo la manera, espera, que os vea, la manera de trabajar y me está permitiendo gestionar mucha más info en mucho menos tiempo y con eso ser mucho más efectivo. Y de verdad que está siendo muy, muy top.